Boa tarde a todos e a todas que estão hoje aqui participando desta aula aberta com o professor José Alejandro González Campos, com o professor Felipe Illo Viedma, não sei se hice bien la pronunciación, y el investigador Benjamín Contardo, que hoje estão aqui para uma aula sobre ciências de dados aplicada à educação. Todos são da Universidade Católica del Maule, no Chile, e para situar as pessoas que estão aqui também, nós interagimos com o professor José Alejandro mais ou menos ali desde o ano de 2020, né, no auge da pandemia. Sim. E agora retomamos essa interação com o nosso grupo de pesquisa, que é o GAMA, que é o Grupo sobre Aprendizagens, Metodologia e Avaliação. E hoje a gente fez essa atividade, organizou essa atividade, e a gente agradece também a professora Vera Lúcia Ferreira, que é a professora da disciplina, que teria aula agora de noite, e o professor Leandro Blas, que é o líder do nosso grupo de pesquisa, por darem esse espaço também para a gente fazer essa aula na disciplina de tecnologias educacionais do nosso programa de pós-graduação e ensino. Então, eu passo a palavra, né, para os nossos professores de hoje, e qualquer coisa, né, que precisarem, estamos à disposição aqui para qualquer coisa, né, relacionada ou à tradução ou alguma informação que a gente precise manejar aqui como administradora da sala, tá bem? Tá bom. Muito obrigada a todos os três, ao Benjamin, ao professor Felipe, ao professor José Alejandro, por terem aceitado o nosso convite. Bom, boa tarde, muito obrigado pela possibilidade de compartilhar algumas das coisas que a gente está trabalhando. A verdade este espaço é muito importante porque é o jeito de começar a fazer uma aliança de trabalho conjunto, sim? Então é como a primeira aproximação, tomara seja boa. Bom, eu vou falar em espanhol. E se tem alguma coisa que não dá para entender, pode perguntar e tento falar em português, tá bom? Estou esquecendo meu português, eu preciso ser convidado para Brasil, certo? Para a Universidade Federal. Tá, vou começar a apresentação. Aí, dá para olhar ou não? Sim. Tá bom. Bom, voy a comenzar. La idea es compartir parte de lo que hemos desarrollado con un grupo de colegas que tiene una perspectiva desde origen de incorporar a estudiantes en este proceso de investigación bajo esa mirada, ¿cierto? Bajo el concepto de la investigación formativa. Entonces, no investigar tan solo por investigar, sino que una investigación que está comprometida también con el proceso formativo de nuestros estudiantes. Y en ese contexto, hemos querido focalizar la investigación, la pesquisa en educación a la luz de la ciencia de datos, cuáles son los desafíos y cuáles son los cambios que trae, digamos, para la investigación en educación la ciencia de datos. De manera general, de cómo se organiza la presentación, vamos a focalizar la presentación en 4 puntos. El primer punto, vamos a precisar en algunos conceptos de alta referencia en la actualidad. Vamos a provocar con algunos desafíos dentro de la temática. Posteriormente vamos a comenzar con algunas herramientas de análisis coherente a estos nuevos desafíos y finalmente algo muy concreto, ¿cierto? Que pasa del discurso, de la reflexión, a cómo operacionalizamos o cómo mostramos de manera concreta
el potencial de la ciencia de datos en la pesquisa en educación. Lo primero, para comenzar, me gustaría hacer algunas reflexiones en torno a este espacio, espacio de internacionalización que descansa, ¿cierto? O es una de las tantas herramientas de la inclusión y que dice relación con reconocer que existe una problemática que es común, que es transversal a todas las instituciones de educación superior, y esa problemática dice relación con que nuestros estudiantes aprendan. Por lo tanto, este tipo de espacios, generar este tipo de espacios nos va a posibilitar compartir experiencias exitosas y aquellas que no tanto, pero en definitiva caminar hacia este desafío que es común. Por lo tanto, quiero insistir en agradecer la posibilidad de este diálogo, que definitivamente esta apertura nos va a permitir ir ofreciendo cada vez lo mejor a nuestros estudiantes, y más ahora que disponemos de estas herramientas, de estos desafíos que trae la ciencia de datos, como son, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿cierto? O el chat GPT, qué sé yo, y distintas alternativas de operacionalización de la inteligencia artificial. Este tipo de espacios nos permite visualizar algunas temáticas emergentes y tiene consigo algunos aspectos, algunas características positivas, como por ejemplo el intercambio de buenas prácticas, el fomentar la inclusión, el desarrollar competencias interculturales, la diversidad de perspectivas, el fortalecer redes, la innovación educativa y en definitiva preparar para el futuro, ¿cierto? Para el desafío que trae consigo el tema de la ciencia de datos. Y todos estos beneficios no solamente van a enriquecer la experiencia educativa, sino que también van a contribuir a la formación de profesionales que son competentes y que evidentemente van a estar conscientes de los desafíos globales que desde distintas perspectivas van a permitir, se van a visibilizar. La necesidad de la ciencia de datos en la investigación educativa. Este espacio es una invitación y que yo creo que no tenemos que disponernos a reconocer esta transformación digital en el ámbito de la educación. Creo que hay contextos universitarios que son muy similares a nivel mundial, como por ejemplo son los sistemas de registro y automatización, ¿cierto? En tiempo real de lo que está viviendo el estudiante en una institución de educación superior. Ya son elementos casi Se cortó. ¿Solo para mí? No, para mí também. Aqui também. Para mim também. Profesor Felipe o Benjamín, no sé si quieren. Hola, estoy en este momento comunicándome con José para ver si efectivamente nos puede escuchar o se puede volver a conectar. Sí, aparentemente tuvo un problema técnico.
Aqui em Uruguaiana está chuviscando, Valesca, e aí? Olha, eu nem sei, eu não saio de casa desde o meio-dia, então eu nem vi se está chovendo ou não. Não, hoje já não tá. Em Maule, llueve, hein, Benjamin? Ô, Felipe. Ahora mismo no. Oi? Está soleado. Tá soleado, soleado é sol. Tem Sol. muito sol acá no... Sí, mucho calor. Aqui não hace calor. Mais ou menos. Él me contestó que está intentando resolver que se cortó su señal. Seguramente tuvo algún problema de conexión a internet o algo por el estilo. Ahí volvió. ¿Volviste, José? Solo no se escucha. Agora sim. Sim, agora? Sí, se escucha. Estaba falando, estaba ya casi esperando. Bom, eu não sei até onde fiquei falando. Vamos continuar. Quedó por el principio, profe. Nossa, então quase nada. Até aqui, ou não? Aí. Tá, então. Bom, vamos continuar aí. Não. Bom, a ideia é bom, en español. La ciencia de datos trae una serie de desafíos para el ámbito de la investigación en educación y que tienen que ver con una serie de contextos que se generan para las instituciones de educación superior. Y esta serie de contextos obedecen a esta transformación digital que llega fuerte al ámbito de las instituciones de educación superior, sobre todo acá en Chile. Yo desconozco un poco lo que pasa en Brasil y esta es la idea de estos espacios para abrir estas realidades, que existen instituciones que vienen a acreditar las instituciones de educación superior en torno a, digamos, a lo que es calidad. Y dentro de calidad hay ciertas componentes que hacen referencia al automatizar ciertos procesos y, en definitiva, generar entidades, espacios dentro de la universidad que estén a cargo de toda esta transformación digital, que todas las decisiones que comienzan a tomarse en torno al futuro de la institución de educación superior tienen que ser basadas en evidencia entregadas por los datos. Es decir, ya no hay decisiones que creíamos que podía ser efectiva, sino que ahora necesitamos que los datos den evidencia respecto de esas decisiones, en torno, por ejemplo, a lo que es la retención o la permanencia del estudiante, en torno a lo que es, por ejemplo, el compromiso estudiantil, los sentidos de pertenencia, y así, etcétera, etcétera, un montón de componentes que se necesita tener este registro en tiempo real. Y por otro lado está la competitividad en el ámbito académico, que aquí seguramente vamos a tener muchos elementos en común, en que las universidades han ejercido una presión muy grande sobre los académicos y que tiene que ver con el publicar, el generar artículos científicos. Hasta tal punto, ¿cierto?, que a veces perdemos el sentido de por qué estamos publicando y por qué se ha sobrepuesto, ¿cierto?, la idea del número, incrementar el número más que el fondo de contribuir en la generación de conocimiento nuevo. Entonces cada vez más nos exigen postular a nuevos fondos porque los recursos son escasos, como que es un discurso común. Necesitamos publicar, necesitamos ganar proyectos, necesitamos obtener fondos concursables. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados. Entonces, hay una transformación digital y hay un ámbito de competitividad en el ámbito académico
que no podemos desconocer, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda nada más que adaptarnos a estas nuevas tecnologías y que en definitiva son fundamentales para la investigación en educación, y aparecen acá una serie de herramientas y de técnicas que más adelante el profesor Felipe Lillo seguramente va a profundizar, que tienen que ver con análisis estadísticos avanzados, como por ejemplo regresión múltiple, análisis de varianza, la minería de datos que seguramente han escuchado, lo que es el aprendizaje automático, el análisis de redes, el Power BI, Big Data, procesamiento de lenguaje natural, análisis de corte, evaluación de impacto, y así por delante, ¿cierto? Una serie de herramientas que vienen a posicionarse con fuerza y que tenemos que comenzar digamos, a familiarizarnos con aquellas alternativas que nos van a permitir posicionarnos en este contexto que genera la ciencia de datos. Por otro lado, está el tema de la precisión y la eficiencia, que digamos, se nos impone y necesitamos comenzar a tomar decisiones en función de que impacten al ámbito educativo. Necesitamos comenzar a analizar grandes volúmenes de datos. El asunto es que le interesa mucho ahora a la universidad cuánto invierto y cuánto es lo que voy a ganar, ¿sí? Entonces, el ámbito de la precisión y la eficiencia se ha vuelto un espacio también de presión de implementar la ciencia de datos en la investigación en el ámbito de la educación. Y por otro lado, la componente que tiene que ver con, ¿cierto?, la toma de decisiones, que ya lo he mencionado, que son elementos que la ciencia de datos nos posibilita, decisiones en tiempos que sorprenden ahora en la actualidad, en función de modelos que cada vez, digamos, obedecen o son capaces de capturar mayor cantidad de características de aquello que queremos estudiar. Entonces hay un espacio de desafíos y oportunidades, y dentro de los desafíos de la implementación vamos a necesitar de la capacidad vamos a necesitar capacitarnos en habilidades técnicas especializadas. Yo creo que este inicio que estamos dando ahora acá a nosotros nos va a permitir poder seguir dialogando y poder compartir ciertas técnicas o irnos capacitando en ciertas herramientas que son de sencillo útil y que nos posibilitan un cambio de investigación, nos posibilitan un amplio campo de investigación en educación muy interesante. Y por otro lado está el tema de las oportunidades para innovar, que podemos comenzar a explorar nuevas áreas de estudio. O sea, en definitiva, la ciencia de datos y la internacionalización tienen que ser vistas, ¿cierto?, como una alianza estratégica para comenzar entre todos empezar a colaborar para ir enriqueciendo las herramientas que disponemos para trabajar en el ámbito de la investigación educacional. Por otro lado, es importante reflexionar respecto a ciertos desafíos que trae la ciencia de datos en investigaciones en el ámbito educacional, y me quiero referir a una temática que tiene que ver con el ámbito metodológico en investigación, y que hay una confusión que quiero traer a discusión, ¿cierto?, para que se tenga en consideración que apareció un método llamado Prisma, que seguramente lo conocen, que se llama método Prisma, así todos lo denominan como método Prisma, y que viene a formalizar la estrategia en cómo nosotros seleccionamos cierto grupo de artículos para hacer un análisis, ¿cierto?, a posterior. Pero ¿cuál es el error que se está visibilizando en torno al método Prisma? Que se ha identificado que los autores lo reconocen como una metodología, ¿ya?, como un enfoque metodológico. Y en realidad el método Prisma no es nada más que esta formalización de cómo nosotros seleccionamos los artículos para análisis. El enfoque metodológico es un marco teórico mucho más amplio y que tiene que ver con cómo yo voy a guiar ese proceso de investigación, que puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto, ¿ya? Hablar del método Prisma no significa
que uno está posicionado dentro de lo cualitativo o cuantitativo, ¿ya? Este enfoque metodológico mucho más amplio, o sea, yo puedo tener una revisión Prisma y desarrollar una revisión cualitativa, puedo tener un método Prisma y puedo desarrollar un estudio de tipo cuantitativo o mixto, ¿ya? Entonces esa es la primera precisión que yo quería traer a este espacio, que no confundir lo que son los enfoques, el enfoque metodológico, este gran paraguas, con lo que son los distintos métodos que están apareciendo, ¿cierto?, como alternativas de objetivizar. Cito también, aprovechando acá, algunos métodos que están apareciendo que tienen que ver con procesos de selección de expertos para validar ciertos instrumentos. Entonces, que también ha sido un espacio muy cuestionado y que están apareciendo alternativas que vienen a objetivizar esos criterios y esos procesos de selección de los expertos para validar un instrumento. Entonces, el enfoque cuantitativo es una mirada más allá de este método de revisión, significa que hay detrás una perspectiva teórica, hay una definición del análisis de datos, hay una definición de sus variables y su operacionalización, es decir, es un marco mucho más amplio. Otra precisión que hay que incorporar y que, digamos, es necesario tener claro acá, que la naturaleza de la variable no determina el enfoque metodológico. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Que si yo describo o declaro que mis variables son variables cualitativas, no significa que el enfoque metodológico es cualitativo, ¿ya? Yo podría perfectamente definir una metodología cuantitativa sobre cualidades y puedo, ¿cierto?, un poco más limitado al estudio, pero claro que lo puedo definir, ¿ya? Entonces, que el enfoque metodológico no está condicionado, ¿cierto?, a la naturaleza de la variable. O sea, la naturaleza de la variable no define el enfoque metodológico. El enfoque metodológico es este paraguas mucho más amplio. Otro desafío que también tenemos que tener presente es la integración de constructos teóricos, ¿ya? Lo que nosotros hacíamos antiguamente era posicionar una investigación dentro de un constructo teórico y de cierto modo ir validando los elementos de ese constructo teórico o definitivamente construir un instrumento en función de ese constructo teórico, pero siempre había una mirada unidimensional desde el punto de vista del constructo. Pero ahora el desafío que aparece acá es hacer interactuar distintos constructos teóricos que permitan, ¿cierto?, describir en su trayecto y digamos, en su amplio aspecto, en su multidimensionalidad, aquello que nosotros queremos estudiar. Ahí pongo como ejemplo inicial que, en definitiva, cuando yo quiero describirme, por ejemplo, quién es José González es un gran parte, es el producto, ¿cierto?, de la interacción. No se escucha. Para mí no se escucha. Él está hablando, se fue, sí. Ahora, ¿se me escucha? Ahí sí. Sí. Ya. Entonces, lo que estaba planteando que hay una evolución de lo que es la investigación, porque ahora se busca hacer interactuar distintos constructos teóricos, digamos, para entender estos fenómenos desde distintas miradas, y eso significa que nuestros marcos metodológicos tienen que evolucionar, ¿ya? ¿Cómo respondemos, cómo graficamos, ¿cierto?, esas interacciones, esos diálogos entre constructos? Por lo tanto, empiezan a aparecer muchos desafíos dentro de esos ámbitos metodológicos cuando nos enfrentamos a multidimensionalidad o realidades complejas. ¿Y qué es lo que se hace? Viene la necesidad de que comiencen a evolucionar estas estrategias analíticas. Hay que superar el tema de la independencia que asumimos a la hora de estudiar ciertos fenómenos
y hay que comenzar ya a hablar de sistemas complejos y como herramienta de operacionalización o de visualización de esos sistemas complejos, la teoría de grafos, por ejemplo. Otra reflexión, que también es un desafío metodológico, tiene que ver con la visión que generalmente nosotros tomamos para un análisis, que es esta visión a priori. Es decir, nosotros cuando construimos un instrumento, por ejemplo, es común que anexemos una dimensión que tiene que ver con la dimensión contextual, en que va, qué sé yo, el nivel de escolaridad de los padres, el tipo de dependencia del establecimiento educacional y una serie de componentes que son previas al instrumento propio, ¿ya? Entonces hay una caracterización a priori que seguramente descansa en constructos teóricos y que me restringen, ¿cierto?, la perspectiva de análisis. Hay cierta falta de flexibilidad en relación a otras posibilidades de pregunta. Y en definitiva, cuando uno, digamos, toma la muestra a través de la aplicación de un instrumento, lo que está haciendo es simplemente validar, ¿cierto?, validar una corriente teórica sobre la cual nos hemos posicionado. Entonces ahora viene un movimiento que dice, bueno, ya que está el tema de la ciencia de datos y disponemos de ciertas técnicas de análisis, ¿por qué no vemos cuáles son las estructuras internas que nos ofrecen los propios datos de agrupación? Entonces aparece esta mirada de la estadística a posteriori, es decir, ya yo no voy a definir categorías preexistentes, sino que sean los propios datos que me vayan diciendo cómo se agrupan en estos factores latentes, y en función de esos factores latentes, de esa agrupación de latente, empiezo a levantar yo perfiles de estudio. Entonces aparece el tema de descubrimiento de patrones emergentes, hay mayor flexibilidad en el análisis, hay refinamiento de constructos teóricos, actualización y redefinición teórica, hay enriquecimiento del conocimiento. En el otro solo teníamos un espacio de validación de lo que se planteaba. Otra temática interesante y que también está apareciendo como espacio de discusión y que la ciencia de datos nos permite, nos da esta posibilidad de comenzar a opinar, ¿cierto?, o comenzar a atrevernos a investigar dentro de este ámbito, tiene que ver con el determinismo y el libre albedrío en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y dice que, en definitiva, lo que plantea es que todas nuestras decisiones no son tomadas libremente, siempre hay una influencia del contexto, ya sea socioeconómico o de estructura y política educativa, y que el tema del libre albedrío en la educación hace referencia a esta autonomía que tiene el estudiante, pero que necesita de la capacitación y el apoyo. En definitiva, que las decisiones que estamos tomando son decisiones que la ciencia de datos podría adelantarse y saber, digamos, cuál va a ser nuestra opción, podría adelantarse y generar cierta influencia, cierto sesgo, cierto vicio sobre la alternativa de respuesta que nosotros vamos a seleccionar. Y aquí una situación, un ejemplo bien concreto, es que si yo a ustedes les hago cierto número de preguntas, yo puedo adivinar cuál de las alternativas de respuesta usted va a escoger, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le ofrezco 16 alternativas de respuesta, yo con 4 preguntas que yo le hago, yo voy a saber cuál es la alternativa de respuesta que va a escoger. O si tengo 32 alternativas de respuesta con 5 preguntas, yo puedo llegar a establecer cuál es la alternativa de respuesta que vaya a ofrecer. Y si le hago 33 preguntas, yo puedo saber cuál es la alternativa de respuesta que usted va a escoger dentro de los 8.000 millones de opciones. Puse ese número pensando en la cantidad de habitantes del mundo, es decir, ojo, digamos, con las preguntas que estamos respondiendo de manera inconsciente en este cibermundo, ¿cierto?, en este ciberespacio, porque cada vez nos reducen el campo de la elección, ¿sí? Y usted dice, bueno, yo me voy a dar cuenta si me hacen 33 preguntas, para dónde va, digamos, la cosa, qué es lo que quieren predecir. Y en realidad uno no se da cuenta que está dando esa información. Por ejemplo, cuando uno da un me gusta, un like, cuando uno se queda mucho rato frente a una foto,
eso inmediatamente está generando respuestas a preguntas que seguramente le van a permitir a este sistema determinar cuál es la alternativa de respuesta que usted va a seleccionar. Entonces, en ese contexto, las preguntas de determinismo, libre albedrío, adquieren mucha significancia, mucha trascendencia, como para comenzar a estudiar. Y voy a terminar con una fábula del autobús en la selva, que vamos a suponer que hay una fiesta en la selva, y en la cual se dispone de un ómnibus con 30 espacios, para que suban los animales y se vayan a esa fiesta. El primero que llega es un tigre, y este tigre sube y tiene 30 lugares para posicionarse, y escoge libremente, ni muy atrás ni muy adelante, en la parte central, perto da janela, cerca de la ventana. Esa es su elección. Y después llega el siguiente, y el siguiente es un conejo, un coelho. Y ese coelho ya no puede escoger libremente, porque su espacio de elecciones se reduce. Y no se reduce a 29 espacios, sino que se reduce a mucho menos, porque tampoco puedo sentarme perto del tigre, porque me va a comer. Y así, si seguimos continuando, puede que en un bus que tiene una capacidad de 30 pasajeros, no puedan subir 30 animales, ¿ya? Entonces, de hecho, pueden haber animales que ni siquiera, ¿cierto?, van a poder subir a ese bus. Entonces, la acción previa, el comportamiento previo de algunas personas, algunas situaciones, de algunos contextos, van delimitando nuestro campo de acción, nuestro campo de selección de alternativas de respuesta. Y es más, si uno se pone un poquito más quisquilloso, ¿cierto?, mucho más agudo, uno podría decir, bueno, este tigre escogió también libremente, o hay una carga de su experiencia que lo llevó a escoger una posición determinada, que era cerca de la ventana porque necesitaba tener una mirada general, no muy cerca del ruido del motor porque eso generaba cierto nerviosismo. Entonces, en definitiva, tampoco hay libertad en esa selección, sino que hay influencias de contexto, hay influencias, ¿cierto?, de pasado, de trayectos de vida. Y la ciencia de datos nos posiciona, ¿cierto?, en esta serie de componentes que de manera muy sucinta he tratado de visibilizar y he tratado, digamos, de insistir en la necesidad de comenzar ya a dialogar con lo que es la ciencia de datos y lo que son los desafíos en investigación en educación. Ahí ahora le doy el pase futbolístico a Felipe para que continúe con la presentación. ¿Está Felipe o también se cayó Felipe? Parece que la tecnología está jugando en contra. No, aquí estoy. Ahí está. No vamos a hablar más de tecnología, parece. Bueno, hola, buenas tardes. Primero, agradecer la oportunidad y la invitación para, junto a José y a Benjamín, presentar estos temas y compartir con ustedes, aparte de conocimiento, también algunas experiencias que nosotros hemos tenido en este ámbito, sobre todo en el ámbito de investigación educativa. Ya. Voy a tratar de hablar lento para que en su medida me puedan tal vez seguir la medida que se pueda. Tal vez vaya combinando un poco algunos términos en inglés. Tengo algo de conocimiento de inglés, así que eso tal vez podría facilitar. ¿Ya? ¿Se está viendo bien en mi pantalla? Can you see my screen? Sí, sí. Perfecto, gracias. Bien, como José indicaba, quiero dar a conocer en parte un poco los aspectos un poquito más técnicos en esta charla, relacionados con, tal vez, primero, el concepto de ciencia de datos, ¿ya? Y también introducir
algunas técnicas muy comunes en la ciencia de datos que apoyan los procesos de análisis. Y claramente ustedes pueden ver en esta primera diapositiva, ¿ya?, esta idea de qué es lo que entendemos por ciencia de datos, ¿ya?, que la hemos nombrado mucho a través de la presentación. José hizo varias referencias al concepto. Y bueno, no es una definición mía, es una definición de la Data Science Association, que es una sociedad americana de Data Science, ¿ya? Pero esencialmente, si yo tuviera que entregar una definición más directa y clara de lo que se entiende por Data Science, es simplemente un proceso de traducción, ¿ya? Esta idea, como decía José, de encontrar patrones, ¿verdad?, en conjuntos de datos, ¿ya?, y transformar esos patrones en información útil, idealmente. En los tiempos actuales, esto nos lleva básicamente a la idea de encontrar patrones en gran cantidad de datos, en grandes volúmenes de datos, ¿ya? Y por eso las técnicas han evolucionado, ¿ya? Y en esencia, ¿ya?, las técnicas provienen o son parte de un método, ¿ya?, que el que se muestra en esta diapositiva, que se puede describir como el proceso estándar de lo que es el análisis, ¿verdad?, y el modelado de datos bajo el área de la ciencia de datos, ¿ya? En general, este proceso parte cuando nosotros tenemos datos en bruto, el raw data, ¿ya?, que es justamente data, yo siempre lo describo como tenemos una planilla de datos, ¿verdad?, un conjunto de números. Imaginemos, por ejemplo, una planilla Excel con diferentes datos numéricos, ¿ya?, y queremos hacer sentido de esos datos, encontrar patrones, ¿ya? El despliegue de esos datos no necesariamente tienen que ser numéricos, también podría ser texto, ¿ya? Entonces, se tiene básicamente datos en un formato, ¿ya?, que en ese punto tal vez no haga mucho sentido, no es de ninguna manera traducible, ¿ya? Y es por ello que en un primer paso tenemos que darle estructura, ¿ya? Eso da origen a lo que es el análisis estructurado de datos, ¿ya? Es la idea generalmente de transformar este dato que está en bruto, ¿ya?, a justamente un conjunto de datos estructurados, ¿ya? Y este conjunto de datos estructurados puede tomar diversas formas. Por ejemplo, la típica planilla Excel, en donde tenemos, por ejemplo, las filas representan diferentes entidades y las columnas representan diferentes mediciones, variables o características asociadas, ¿verdad?, a esas entidades, es un tipo de dato estructurado, ¿ya? Si ustedes están familiarizados, por ejemplo, con el lenguaje de Python, ¿ya?, y particularmente con una librería que es una de las más famosas en Python para lo que es el análisis de datos, que es la librería Pandas, ¿ya?, ahí hablamos de dato estructurado como data frame. El data frame es un tipo de dato estructurado, ¿okay? Esta idea de que tenemos registros, entidades, ¿verdad?, en las filas, con un sinnúmero de columnas donde se miden o se incorporan características justamente de cada una de estas entidades, ¿ya? Es increíble, pero generalmente este paso de llevar el dato en bruto al dato estructurado es un paso bastante difícil y muy demandante en términos técnicos. Gran parte de la información en la vida real, en el mundo real, es dato no estructurado. Imágenes, texto, ¿verdad?, series de tiempo de algún tipo, etcétera. Es dato que de alguna manera no tiene una forma estructurada y hay que de alguna manera transformarlo, ¿ya?, para darle esa forma y comenzar el análisis. Se podría decir que realmente todo el proceso de análisis parte principalmente con la idea de tener datos estructurados, ¿ya? Pero aún así, cuando estos datos están estructurados, ¿ya?, podrían de alguna manera incorporar ciertas, se podría decir, deficiencias. Por ejemplo, podríamos encontrarnos con registros incompletos. Ciertas características asociadas a algunas entidades tal vez no están completas. O podemos encontrarlo con, se llama, con datos corruptos, ¿ya?, cosas que no reflejan realmente el significado de la variable o del elemento que se está midiendo o se está caracterizando, ¿ya? Entonces hay que definir mecanismos o técnicas
que permitan justamente preprocesar esos datos y dejar este data frame o dato estructurado, ¿verdad?, lo más completo y correcto posible, ¿ya? Eso se combina generalmente con la etapa del análisis exploratorio de datos, ¿ya?, en donde esencialmente el análisis exploratorio nos ayuda justamente para ver ciertos comportamientos, ¿verdad?, iniciales de los elementos de estudio, pero también nos ayuda en este proceso de limpieza, ajuste, ¿verdad? Y justamente esta idea de dejar los datos con la estructura correcta y más completa posible, ¿ya? Pero a su vez el análisis exploratorio también tiene, por su naturaleza exploratoria, también nos permite justamente levantar preguntas de investigación. ¿Okay? O sea, tiene aquí una doble funcionalidad esta idea del análisis exploratorio, en el sentido de ayudar al preprocesamiento, cómo ciertos comportamientos, por ejemplo, de ciertas variables, ¿verdad?, si son comportamientos que pueden ser razonables o si son comportamientos que hasta cierto punto también pueden ser ajustados para darle más sentido en las etapas posteriores del método, ¿ya?, como es, por ejemplo, la etapa de modelado propiamente tal, ¿ya? Aquí toma relevancia, y en la ciencia de datos así ha sido en general, ha tomado mucho relevancia el concepto de visualización, ¿ya? O sea, hay que tener la capacidad de visualizar el comportamiento de los datos, ¿ya? En esta idea del proceso de traducción, la idea de incorporar herramientas que permitan justamente visualizar y de ahí identificar también patrones, ¿verdad?, es muy importante. Porque desde ahí también, efectivamente, se pueden incorporar mejoras adicionales. Un aspecto importante que quiero destacar de este proceso es que no es necesariamente un proceso lineal como se muestra acá, ¿ya? No es un proceso lineal, en el sentido que hay que hacer una etapa después de la otra. Como un resultado, muchas veces, del análisis exploratorio, ¿verdad?, o de las mismas visualizaciones, se puede volver a una etapa previa con el objeto justamente de hacer mejoras. ¿Ya? Muchas veces, sobre todo cuando uno trabaja con grandes volúmenes de datos, por ejemplo, es muy difícil identificar, por ejemplo, datos corruptos. Y eso muchas veces surge gracias a que en el análisis exploratorio se aplican ciertas técnicas que ayudan a eso. Por ejemplo, un aspecto bastante importante que podría generar muchos inconvenientes en la etapa de modelado, por ejemplo, son justamente la existencia de datos altamente asimétricos, ¿ya? Y efectivamente, a partir del análisis exploratorio y también obviamente parte del preprocesamiento, es que uno puede trabajar esos datos asimétricos y aplicar ciertas técnicas para justamente darle más simetría, ¿ya?, y así traer ciertas herramientas, por ejemplo, de modelado probabilístico, ya que podrían ser más útiles en ese caso. Entonces, no es necesariamente un proceso lineal, es un proceso que podría básicamente en ciertas etapas volver a etapas previas con el objeto de hacer ajustes, ¿ya? Pero sin duda, una vez que tenemos principalmente nuestros datos ya limpios, ordenados y bien estructurados, habiendo identificado datos corruptos, habiendo, por ejemplo, ajustado escalas, ¿verdad?, es posible ya en ese punto pensar en un modelo de datos, ¿ya? Una forma que nos permita justamente a través de técnicas que provienen tanto de la matemática como de la estadística, poder justamente identificar patrones, ¿ya? Obviamente todo modelo, como es una abstracción, tiene que ser validado, ¿ya? Y esa es la etapa final, ¿okay? Esencialmente el proceso es altamente demandante en tiempo en las etapas iniciales, o sea, hasta principalmente la etapa de análisis exploratorio o hasta incluso la etapa de visualización, ¿ya?, es donde se gasta casi el 80% del tiempo. ¿Ya? En los tiempos actuales, ¿verdad?, las etapas de modelamiento, los modelos son amplios, hay muchos, ¿verdad?, y actualmente existen ya implementaciones, ¿verdad?, en diferentes lenguajes. Bueno, ya hablaban de la inteligencia general, de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, en donde tenemos acceso a generar código para crear modelos una vez que lo alimentamos con los datos. Pero en general este proceso de ajuste, ¿ya?, desde lo que es dato en bruto a dato estructurado y después dato limpio, es altamente demandante y en general las inteligencias artificiales poco nos pueden ayudar ahí, ¿ya? Entonces tenemos que hacer un trabajo, hay que, como decimos, hay que ensuciarse un poco las manos para poder lograr eso, ¿ya? Ahora bien, me quiero concentrar en ese aspecto del modelado, ¿ya?
O sea, imaginemos que nuestros datos ya están estructurados y son limpios, y aquí es donde justamente surgen una cantidad de técnicas, ¿verdad?, que en general se pueden todas agrupar en este gran concepto que es el Machine Learning, esta idea del aprendizaje automático. El aprendizaje automático es principalmente el área que subyace o es el área fundamental dentro de lo que es el Data Science, ¿ya? Y que se alimenta principalmente de lo que son modelos estadísticos, modelos probabilísticos en general, ¿ya? Pero esencialmente cuando hablamos de Machine Learning, ¿ya?, este puede ser en general de dos tipos. El que se llama el aprendizaje supervisado o Supervised Learning y el no supervisado, Unsupervised Learning, ¿ya? Y esencialmente la diferencia es bien sutil pero importante a la vez, que esta idea de tener datos, cuando buscamos principalmente predecir un valor determinado, estamos en lo que se llama aprendizaje, ¿verdad?, supervisado. Es cuando tenemos básicamente nuestra variable respuesta, ¿verdad?, y tenemos nuestras variables justamente predictoras, ¿ya? Esta idea de tenemos nuestro input y también tenemos nuestro output y queremos crear un modelo que nos permita principalmente predecir, ¿ya? Mientras que el no supervisado era un poco lo que mencionaba el profe José con esta idea de encontrar patrones en datos, se podría decir en estas sábanas de datos, ¿ya? Esta idea de justamente, por ejemplo, agrupar o clusterizar, ¿ya? Esta idea cuando no tenemos datos justamente con algún tipo de etiqueta, ¿ya? No tenemos nuestra variable de respuesta, tenemos datos, ¿verdad?, o información de alguna manera no clasificada, no etiquetada de alguna forma, ¿ya? Y ahí principalmente las técnicas se concentran en esta idea de identificar patrones, sobre todo patrones de agrupamiento, ¿ya? Entonces, estas son las dos categorías que subyacen más. Quiero hacer un alcance que principalmente aquí nos estamos concentrando un poco más en lo que es Machine Learning clásico, el Classic Machine Learning, ¿ya? Porque hay uno más, ha evolucionado muy rápido y se ha llegado a la idea del el aprendizaje de máquina reforzado o Reinforced Machine Learning, ¿ya? Que es donde efectivamente, aparte, involucra estas dos categorías, pero es la idea justamente de cómo premiar justamente al algoritmo que hace los cálculos, genera el modelo, cada vez que hace una predicción correcta, ¿ya? Entonces, esencialmente, ¿por qué es importante destacar esta clasificación? Porque en general las técnicas en este ámbito de la ciencia de datos y el Machine Learning, como área fundamental, se basan en el tipo de aprendizaje en el cual estemos, ¿ya? En algunos problemas nos va a interesar mucho predecir, ¿verdad? En otros principalmente encontrar algún tipo de patrón, ¿ya? Y el mapa en general que clasifica todas estas técnicas de acuerdo a si estamos en algo supervisado, en Supervised Learning o Unsupervised Learning, ¿ya? Es el mapa que ustedes pueden ver ahí, ¿ya? Hay un sinnúmero de técnicas, cada una principalmente tiene sus diferencias, ventajas, desventajas, ¿verdad? En no supervisado está todo lo que es clustering en general, toda esta idea de encontrar patrones de agrupamiento de alguna forma, ¿ya? Y esos patrones de agrupamiento usarlos en diferentes niveles dentro del método que veíamos hace unas diapositivas atrás, ¿ya? Por ejemplo, podemos usar el clustering como una herramienta de preprocesamiento para justamente etiquetar datos, y una vez etiquetados podemos hacer predicciones sobre esas etiquetas, ¿ya? Y por otro lado, todo lo que es el aprendizaje supervisado, Supervised Learning, ¿ya? En donde esencialmente aquí tenemos nuestra etiqueta, que generalmente es cuando tenemos una etiqueta asociada, básicamente a un valor, se le habla básicamente de modelos de clasificación. Y cuando tenemos un número asociado como variable de respuesta, hablamos de un modelo de regresión. Entonces, si ustedes de alguna manera dan un vistazo a las técnicas que están ahí, se pueden dar cuenta que tal vez muchas de ellas son familiares para ustedes, como es, por ejemplo, el análisis de regresión, ¿ya? Como es, por ejemplo, los árboles de decisión, tal vez. La regresión lineal, o como decía el profesor por ahí, los modelos lineales generalizados, ¿ya? Todos conocimos, por ejemplo, que era la regresión lineal, ¿ya? Esta idea de ajustar básicamente una curva a un conjunto de puntos es lo que subyace esencialmente, es el problema fundamental que subyace en el concepto de Machine Learning, ¿ya?
Ese es el problema fundamental, esta idea de poder ajustar, sobre todo cuando es supervisado, esta idea de poder ajustar una función a un conjunto de puntos. Y eso es, por ejemplo, lo que hace regresión, ¿ya? Y todas sus variantes, ¿ya? Entonces, esencialmente, el aprendizaje supervisado tiene que ver con eso, ¿ya? Ahora bien, en general, siempre ya los vamos a ver en el contexto educativo, pero en el contexto de educación, ¿dónde podrían entrar estos conceptos de supervisado o no supervisado? ¿Ya? Y eso es donde quiero gastar un poquito más de tiempo, en la idea de ver cómo estas herramientas y estas técnicas y este método que hemos visto de cómo se lleva adelante el data science, ¿ya? Funciona en el ámbito de la educación, ¿ya? Y un aspecto importante, ¿verdad?, para que estos métodos funcionen, es que tenemos que tener datos, ¿ya? El raw data tiene que estar disponible de alguna manera, ¿okay? Y actualmente, con las tecnologías actuales y sobre todo también en el ámbito de la educación, nos hemos dado cuenta que justamente tenemos formas de justamente recolectar, ¿verdad?, ¿ya? Y levantar datos de alguna forma, ya sea a nivel estructurado. Cada vez las tecnologías nos permiten crear cada vez más datos estructurados, ¿verdad? Podemos justamente, tecnologías, por ejemplo, como Moodle, que tal vez ustedes las conocen, nosotros acá en la universidad tenemos Moodle, ¿ya?, que este sistema, en este caso de Learning Management Systems, ¿ya?, o tenemos Canvas, ¿ya?, que son justamente plataformas que nos permiten de alguna manera recolectar datos, ¿verdad?, asociados, por ejemplo, a nuestras propias labores académicas, ¿ya?, labores de docencia, particularmente, ¿ya? Y eso nos ha permitido automatizar muchos procesos de recolección de datos, ¿ya? Un aspecto también importante es que aquí, principalmente en lo que es la ciencia de datos, surgió frente a la realidad de trabajar con información de carácter secundaria, ¿ya? Como ustedes saben, está la información primaria y la información secundaria dentro de lo que es la metodología de la investigación, ¿verdad? La información primaria es la que levantamos directamente sobre el sujeto de estudio, ¿ya? Y eso después nos lleva básicamente a lo que es la estructuración de datos. Pero en los tiempos actuales, ese proceso de levantamiento con las tecnologías está siendo cada vez, de alguna manera, más expedito, está más a la mano, como decimos nosotros, ¿ya? Está más a disposición la información, ¿ya? Y estamos principalmente en una era de datos secundarios, ¿ya? Entonces, la idea es cómo procesar esos grandes volúmenes de datos. En el ámbito de la educación tenemos justamente esos sistemas de aprendizaje, de administración del aprendizaje, Learning Management Systems, ¿verdad? Las instituciones, organizaciones y las de educación también poseen sistemas integrados, sistemas de información, ERP, por ejemplo, como el famoso SAP, ¿ya? Cada vez permite justamente automatizar y llevar control sobre todo lo que es la labor administrativa y de gestión de una organización. Las universidades no son otro tipo de organizaciones y ahí está presente. Nosotros también tenemos como universidad incorporado, por ejemplo, la plataforma SAP. Y ahora tenemos acceso a información de nuestros estudiantes, casi en tiempo real, en la parte tanto académica, ¿verdad?, financiera. También tenemos aspectos, ¿verdad?, que caracterizan a los estudiantes, elementos sociodemográficos, ¿verdad?, de elementos incluso georreferenciados con el concepto de conocemos básicamente dónde vive, dónde está. Y todo eso está levantando una gran cantidad de información que necesita ser analizada. Bueno, y también tenemos plataformas, por ejemplo, que son instituciones públicas, como nuestro Instituto Nacional de Estadística, INE, ¿ya?, que a través de sus propias plataformas y bases y registros de datos podemos acceder directamente y descargar información desde ahí. Entonces, estamos en una era en donde tenemos la capacidad de levantar grandes volúmenes de datos. Cada vez la labor, se podría decir, más primaria, ¿verdad? No quiero decir que ha desaparecido, de hecho, para muchos estudios es necesario hacerlo, pero eventualmente cuando hablamos de tratar de entender qué pasa en el ámbito de la educación y qué pasa sobre todo con nuestros estudiantes, ¿verdad?, ya tenemos acceso ya a una gran cantidad de información que puede estar a la mano, ¿verdad?, y podemos procesar. ¿Okay? Y esa información, ¿verdad?,
también está albergada, ¿verdad? Aparte de nuestros sistemas, si no tenemos tanto ese acceso directo a todas esas plataformas que mencionábamos anteriormente, también tenemos otra forma de acceder a datos, ¿ya? Siguiendo en el ámbito público, ahí vemos, por ejemplo, cómo en este caso el Ministerio de Educación de Chile también ha almacenado gran cantidad de datos y nos da acceso justamente a descargar información, ¿ya? Y así también surgen otras iniciativas en donde hay mucho dato disponible, ¿verdad? En diferentes áreas, ¿okay? Que pueden ser analizadas y en diferentes formatos, ¿okay? Como es, por ejemplo, Kaggle, ¿ya? Que es una plataforma de Google, en donde hay gran cantidad de datos, de gran volumen, para ser analizados en diferentes áreas de la ciencia, ¿ya? O otros como el proyecto Dataverse, que reúne a universidades a nivel mundial, en donde justamente debido a la crisis actual que existe de la replicabilidad y la reproducibilidad de resultados en las ciencias, surgió ese proyecto Dataverse, ¿ya? Replication, ¿verdad? And reproducibility. Esos dos son un gran problema en el ámbito de las metodologías de la investigación y en la ciencia actualmente, porque se ha detectado, ¿verdad?, una incapacidad de poder replicar y reproducir resultados científicos, sobre todo ahora con la gran cantidad de datos que hay. Y es por eso que Dataverse surgió como iniciativa para que los investigadores, ¿verdad?, pudieran incorporar sus datos en un repositorio que fuera abierto y así efectivamente poder facilitar los procesos de replicabilidad, ¿ya?, y reproducibilidad, ¿ya?, que son, insisto, dos aspectos muy importantes dentro de la investigación científica. Ahora bien, pensemos más directamente en problemas dentro del ámbito de la educación, teniendo ya los datos, ¿ya?, habiendo preprocesado todos estos datos, habiendo de alguna forma también definido un poco tal vez cuál es el problema que queremos abordar. Y en esa idea de poder ver cuál es el problema que podemos abordar a partir de estos datos, ¿verdad?, lo que quiero presentar aquí es una idea de cómo tal vez definir esos problemas desde el enfoque, en este caso, del tipo de aprendizaje en el cual estamos, ¿ya?, si es supervisado o no supervisado. Esta idea de ¿qué queremos? ¿Encontrar patrones? ¿Ya? ¿O queremos principalmente esta idea de generar o identificar predicciones o hacer predicciones? ¿Ya? Y en el ámbito, por ejemplo, no supervisado, aspectos donde estos modelos en ciencia de datos y todas estas técnicas que hemos visto nos ayudan a esto, son conceptos como los que ustedes ven ahí, la segmentación de estudiantes, patrones de aprendizaje, los análisis de redes sociales. El profesor José hablaba de los grafos, ¿verdad?, graphs o graph theory, que ayudan también justamente en un tipo de dato no estructurado, ya que eventualmente nos permitiría también ayudar a encontrar ciertos patrones de agrupamiento o interacciones que existen entre estudiantes, ¿ya? O como dice ahí, el último aspecto, descubrimientos en conceptos en texto, algoritmos, por ejemplo, que nos permiten, por ejemplo, y ya lo vamos a ver con la aplicación práctica que van a mostrar más adelante, esta idea, por ejemplo, de cómo, por ejemplo, un dato no estructurado como texto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un conjunto de observaciones en texto y nuestro interés, por ejemplo, es detectar ciertas líneas o áreas que, por ejemplo, subyacen detrás de esos textos. Esta idea de, por ejemplo, hacer análisis bibliográficos, ¿verdad?, de un conjunto de artículos y poder identificar a partir de esos artículos cuáles son las corrientes principales, cuáles son las líneas principales de desarrollo, ¿ya? Y hay técnicas como eso, como la técnica LDA que se menciona ahí, hay otras, ¿ya? Pero esencialmente cualquiera de estas técnicas en no supervisado nos ayuda o nos apunta a justamente esta idea de identificar justamente formas de cómo se agrupan, ¿verdad?, los diferentes tipos de datos. Y en el ámbito supervisado, ¿okay?, esta idea de predecir, recuerden que aquí tenemos una etiqueta, ¿ya?, ideas o investigaciones que se trabajan acá van por la línea justamente perdón por ser redundante, la idea de predecir, ¿ya?, rendimiento estudiantil, deserción escolar, ¿ya?, tal vez un aspecto que en el último tiempo, sobre todo con el advenimiento de las inteligencias artificiales, ¿ya?, de artificial intelligence, ha ayudado mucho, ¿verdad?,
a esta idea de la personalización del aprendizaje, ¿ya? Que ya lo voy a explicar un poquito más en detalle, porque eso se habla de la nueva revolución de la ciencia de datos, ¿verdad? Y ya no es la teoría de la ciencia de datos clásica, que es la que conversamos más ahora, sino que esta idea de la inteligencia artificial generativa. O sea, que a partir de ciertos modelos se generen cosas nuevas. Ya no es predecir simplemente un valor, sino que a partir de los datos se generen cosas nuevas, ¿ya? Pero esencialmente lo que es supervisado y no supervisado, estas son principalmente las líneas que uno puede identificar, sobre todo en la literatura. Esto está todo basado en la literatura en el ámbito de la educación. Y aquí está lo que les mencionaba, esta idea que quería justamente hacer hincapié en lo que es la inteligencia artificial generativa, GenAI, que es efectivamente inteligencia artificial generativa, ChatGPT, Copilot, Gemini, todas esas cosas, ¿ya? Y cómo eso está actualmente entrando en la educación, los desafíos que traen y los temores, ¿verdad?, que eventualmente nosotros, como también profesores o docentes del área, también tenemos. O sea, ya surge la pregunta, bueno, en un futuro, ¿seremos necesarios, verdad, los profesores? ¿Qué pasará con los procesos de formación de los estudiantes? ¿Verdad? ¿Qué rol nosotros vamos a tomar ahí, si es que existe? ¿Ya? Y esencialmente yo me atrevería a decir que sí. Y ya lo voy a explicar un poquito más en detalle. Pero en el ámbito de lo que es la inteligencia artificial generativa, que como decía es la revolución y es la nueva área que se está incorporando aquí, ¿ya? Se pueden identificar tres grandes, se podría decir, desafíos, ¿ya? Una idea está por el lado de los, bueno, beneficios. Hay muchos profesores, ¿verdad? Algunos adoran actualmente las inteligencias artificiales generativas y otros, ¿verdad?, puede que las odien, ¿ya? Pero me atrevo a decir que en general los beneficios son más que justamente los problemas. ¿Okay? Pero aquí en el ámbito, por ejemplo, de las aplicaciones, yo quiero destacar algo acá, como es, por ejemplo, el concepto del aprendizaje personalizado, ¿ya? Esto es súper importante, ¿ya? Porque en el sentido, nosotros siempre enfrentamos como profesores las realidades en donde tenemos cursos, ¿verdad?, o grupos de estudiantes excesivamente grandes. Para todos siempre es desafiante esta idea de, por ejemplo, corregir una gran cantidad de exámenes, ¿verdad?, o trabajos de investigación, ¿ya? Y tenemos que estar a veces noches completas trabajando en eso, ¿ya? Vemos que efectivamente las inteligencias artificiales nos pueden ayudar en cierta automatización de procesos, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿verdad?, nos pueden ayudar en esta idea, por ejemplo, sobre todo de cómo garantizar o facilitar el proceso de aprendizaje a nuestros estudiantes, ¿ya? Tenemos gran cantidad de estudiantes, quisiéramos que todos aprendieran a la misma velocidad y realmente asimilaran sus conocimientos, y eso es algo difícil de lograr, ¿ya? Y quiero ejemplificar eso con esta idea, ¿ya?, que es justamente el trabajo de Benjamin Bloom, que es un estudio muy famoso de los años 80, ¿ya?, que muestra efectivamente cómo aquel estudiante que recibe una educación más personalizada es capaz de avanzar casi el doble de un estudiante que no la recibe, ¿ya? Y eso es muy, muy destacable, y eso, si ustedes piensan, por ejemplo, en estas tres curvas que se muestran acá, que muestran un poco cómo se evoluciona el aprendizaje en los estudiantes, ¿ya? Casi la mayoría tal vez de nosotros estamos en la curva convencional, cuando tenemos 1 a 30 estudiantes, ¿verdad? Y tratamos de trabajar principalmente en base al promedio, nada más, ¿ya? Y esperamos que en promedio los estudiantes, ¿verdad?, tengan un buen rendimiento, ¿okay? Y Benjamin Bloom en su análisis pudo notar que efectivamente cuando la educación era más one-to-one, efectivamente eso mejoraba sustancialmente. Y ahí es justamente donde tenemos un nicho muy potente o muy importante en donde la inteligencia artificial nos podría ayudar. Porque nosotros tal vez no tenemos la capacidad de justamente mover a un estudiante desde una clase convencional, a una clase prácticamente one-to-one, ¿ya? Pero sí podemos justamente, porque no todos vamos a tener los inconvenientes de que no todos avanzan al mismo paso, y ahí tenemos que tener los soportes, y ahí donde justamente las inteligencias artificiales nos pueden ayudar. Es como, por ejemplo, el concepto de la diferenciación de texto, por ejemplo. No todos los estudiantes, como no todos aprenden al mismo paso, ¿ya? Hay que pensarlo tal vez en la educación primaria, como
por ejemplo, siempre dentro de un mismo curso podemos tener estudiantes que tienen diferentes habilidades, ¿verdad? Hay una diversidad ahí, y algunos pueden, por ejemplo, leer más rápido que otros, ¿ya? Entonces, ¿qué significaría eso? Tener la capacidad, por ejemplo, de generar material de aprendizaje para 2 diferentes grupos, 3 diferentes grupos, etc. ¿Ya? Por ejemplo, en la diferenciación de texto, text differentiation, en donde tenemos esta idea de, por ejemplo, generar procesos de aprendizaje en lectura, ¿verdad? Podemos generar a través de las inteligencias artificiales diferentes niveles de texto, ¿ya? Incluso podemos justamente apoyarnos en la idea de que esos procesos de revisión o de retroalimentación también puedan ser justamente apoyados por inteligencia artificial. Entonces ahí efectivamente hay un nicho súper importante en donde podemos tener gran ayuda. Aquí ya entrando en la parte final, comparto algunos de los trabajos, no es que quiera ser autorreferentes, que nunca es bueno ser autorreferente, pero comparto algunos de los trabajos en donde yo he participado que tienen relación con esta idea de el uso de técnicas o modelos tanto probabilísticos, ¿verdad? Y de redes en lo que es el campo educacional, ¿ya? Son ahí básicamente que nos permiten establecer interacciones, pero están de alguna manera catalogadas dentro de las áreas que mencionamos anteriormente, supervisado o no supervisado, ¿ya? En conclusión, más allá de la conclusión que muestro ahí, es la idea de indicar que de alguna manera hay muchos espacios para el desarrollo de las técnicas de ciencia de datos, supervisadas, no supervisadas, y sobre todo el advenimiento de lo que son las inteligencias artificiales generativas. Esas oportunidades se han multiplicado por 1000. Ya tenemos muchas herramientas a la mano que pueden ser de gran ayuda. Creo que no hay que tenerle temor, es un cambio que ya no podemos detener, hay que aceptarlo. Ya tenemos que aprovecharlas principalmente para que nuestra labor académica y docente se facilite, ¿ya? Y que pensemos que hay cosas que la inteligencia artificial igualmente no le van a poder entregar, ¿ya?, a un estudiante, como es, por ejemplo, el pensamiento crítico, critical thinking, y la creatividad, creativity. Son 2 cosas que efectivamente la inteligencia artificial no puede desarrollar, y eso indica que siempre vamos a ser necesarios, ¿ya? Eso, gracias. Bien, para continuar, nos extendimos un poco, pero queríamos cerrar la presentación. Si ustedes se fijan, partimos de algo muy general, hemos ido bajando hacia lo que son las herramientas, y ahora queríamos cerrar con algo bien concreto que lo contextualizo, que tiene que ver con el tema de las revisiones sistemáticas. Revisiones sistemáticas que hasta el año 2010, si uno hace una revisión respecto a la cantidad de revisiones sistemáticas que había en el ámbito de la educación, en las bases WOS o Scopus, eran 60. Y si uno hace la misma visita hoy, bueno, 2023, porque el 2024 uno termina, tenemos 2000, ¿sí? O sea, en lo que generó la revisión sistemática, siento, es una crítica, que hizo un poco de daño a la investigación en educación, ¿ya? Porque se focalizaron a hacer estas síntesis sistemáticas, pero no a seguir profundizando, ¿cierto?, en ciertas temáticas. Y en función de eso mismo, que decidimos elaborar una herramienta que haga que las investigaciones en educación vuelvan a líneas que alguna vez comenzaron. Benjamín. Buenas tardes a todos presentes. Bueno, comenzaré presentándome. Mi nombre es Benjamín, estudiante de 4º año de Ingeniería en Estadística, y hoy les vengo a presentar, bueno, de inmediato presento la pantalla, que no me di cuenta recién que no la tenía puesta. Ahí sí, si me pueden confirmar. Sí. Ok. Bueno, como les estaba comentando, les vengo a mostrar el proyecto de generación de artículos de revisión sistemática utilizando la inteligencia artificial, una gran propuesta para el futuro tecnológico y la investigación académica. Bueno, a modo de introducción, el profesor José González, por ahí por agosto, me escribe un correo diciéndome que si yo estaba dispuesto a ser ayudante de investigación, de lo cual yo dije que sí, que vamos a ayudar ahí, a contribuir en lo que sea. Entonces, él me plantea que el objetivo
es que se logre que una inteligencia artificial lea una X cantidad de papers, unos 100, como una idea que se dio como en inicio, y que esto pudiese ser desde una carpeta de Google Drive. Entonces, con ello, yo he dividido este proyecto en 4 grandes etapas. Primeramente fue la investigación de todos los componentes esenciales del proyecto. Después viene la recopilación de los datos, o sea, buscar qué artículos son interesantes investigar. Y posterior a eso ya poder trabajar con la inteligencia artificial de modo, entre comillas, local o en nuestros computadores. Y luego la parte más importante, que es en la que tenemos que ser más exhaustivo y estar ahí constantemente mejorando, es en la generación de los prompts o las instrucciones y en las automatizaciones de los artículos, del análisis de los artículos. ¿Ok? Entonces, primeramente, que una revisión sistemática. La revisión sistemática es el estudio que recopila, evalúa y sintetiza de manera rigurosa y estructurada la evidencia científica disponible sobre una pregunta o tema específico. En este caso, como comentaba el profesor Felipe Lillo, hablaba de los datos estructurados y los no estructurados. En este caso, los artículos o los textos son datos no estructurados. Entonces, en ese sentido, se puede complejizar un poco el análisis de ellos. Entonces, primeramente ya buscamos cuáles son las componentes de una revisión sistemática para tener bien en claro cómo se podía ir armando esto, y posterior a ello me fui a investigar la documentación de la inteligencia artificial de Gemini, que es la IA de Google, la cual tiene la posibilidad de implementarse en Python, el lenguaje de programación, y tienen una gran documentación bien detallada ahí en sus páginas, así que de ahí fue que yo me puse a investigar y a aprender un poco cómo trabajar con ella. Luego de ello, podría hacer la recopilación de los datos. En este caso se utiliza el método Prisma, como lo comentaba el profesor, en el cual nosotros, en este caso, buscamos artículos relacionados a las teorías implícitas en educación, y a través del método Prisma se realiza cierta elección y exclusión de artículos. ¿Ok? Entonces, luego ya de tener estos artículos descargados o en nuestra carpeta de Google Drive, guardamos esta carpeta como nuestro repositorio del proyecto. Bueno, posterior a eso, generamos ya el acceso a la inteligencia artificial de manera, como les decía yo, entre comillas, local, que en este caso yo ocupo el Google Colab, que es una plataforma virtual que tiene Google también para trabajar distintos lenguajes de programación, como lo son Python, que es el que vamos a usar en este momento. Pero lo quería dejar en claro que pueden entrar a la página ahí, iestudio.google.com, y ahí tienen una gran visión de la inteligencia artificial y de Perfecto, pero necesito que desbloquees cómo el implementarla primero. en sus computadores. Bueno, aquí le muestro un poco de lo que es el código interno bruto, por decirlo de alguna forma, de la herramienta que se está desarrollando, en la cual primeramente, bueno, se implementa esta inteligencia artificial al código, luego se importan librerías, las cuales son necesarias para el funcionamiento de este. También podemos darle el alojo a las carpetas de Google Drive y a nuestro Google Drive en general, y posterior a ello se configura el modelo, en el cual se le aloja una temperatura de 0, que no sé si ustedes han trabajado con inteligencia artificial y de repente habla cosas que no tienen mucho sentido. Entonces esto pasa porque la inteligencia artificial puede alucinar, y esto se refiere a que hable cosas sin sentido y de repente puede decir que algunas cosas son de una forma mientras que no lo son. Ya para efectos prácticos también instalamos una librería que se llama PDF Plumber, la cual nos ayuda a poder procesar los artículos y que de cierta forma pasarlo a texto plano. O sea que nosotros tenemos un artículo
tenemos el PDF del artículo, se extrae todo lo que es el texto y se le entrega a la inteligencia artificial. Bueno, con ello también quiero hablarles de la estructuración de los prompts o de las instrucciones que se le hace a la inteligencia artificial, en el cual es muy importante el contexto, el objetivo que nosotros tenemos, el estilo que queremos que la inteligencia artificial escriba, la audiencia a la cual está alojada, a la cual se quiere llegar con esto, y obviamente estructurar la respuesta que nos entregará la inteligencia artificial. Por ejemplo, no sé, si nosotros queremos hacer esta revisión sistemática, que nos haga una introducción del tema, que nos justifique el porqué, que nos diga cuáles son los objetivos de la investigación, etc. Y de esa forma se va estructurando y se va mejorando una y otra vez lo que vendría siendo las instrucciones. Y es por eso que pasamos a esta parte, que es la generación de los prompts para el análisis de los artículos, y aquí se aplica la ingeniería de prompts. Y esta funciona de ir generando distintas instrucciones, ir ejecutándolas con el código, y a través de los resultados ir evaluando y ir mejorando cada punto, cosa de que las salidas que nos entrega la inteligencia artificial sean cada vez más pulidas y más concretas con lo que nosotros estamos buscando. Entonces llegamos al proceso de la automatización, en el cual, como yo les comentaba inicialmente, hacemos que Python lea nuestro artículo PDF, se lo entregamos a la inteligencia artificial y además se le entrega esta instrucción. No sé, por ejemplo, puede ser, genera un resumen del artículo, como un ejemplo bien breve. Entonces, de esa forma vamos nosotros iterando, pues no sé, tenemos 30 artículos y se va haciendo esto una y otra vez. Entonces, toda esa salida que nos entrega la IA la vamos a guardar como en una especie de diccionario. Y bueno, ya aquí también por efectos de tiempo, les muestro aquí un pequeño resultado en el cual se generó un artículo en base a 17 artículos relacionados a teorías implícitas en la educación, y se genera esta revisión sistemática sobre el impacto en el aprendizaje y la motivación de los estudiantes. Entonces, bueno, la base teórica de todo este artículo son esos artículos que nosotros hemos cogido a través del método Prisma, y se van generando, bueno, la introducción, la justificación del porqué de esta, se genera este marco teórico de toda esta base sólida de lo que vendría siendo el artículo, y así más adelante. También se genera una matriz de resumen de todos los artículos para que podamos comprenderlo de mejor forma, y también la inteligencia artificial puede hacerlo, y posterior a eso seguir generando este artículo. Pero más que nada, quiero mostrar propuestas de mejora, como lo puede ser la automatización de la recolección de los datos, que la inteligencia artificial sea capaz también de aplicar estos métodos Prisma, de meterse a las bases de datos, como lo puede ser Scopus, como lo puede ser Web of Science, y ir recopilando los artículos, que es cosa que nosotros después solamente escribamos la idea que queremos investigar, la inteligencia artificial lo recopile, se aplique el método Prisma que diga cuáles justamente sí cumplen con las reglas de inclusión a la revisión, y de esta forma hacerlo. Además, también se quiere implementar la validación de estos artículos, cosa que a través de ciertos códigos se pueda saber si realmente se están escribiendo cosas que tienen sentido o no. Y bueno, como última, que bien ambiciosa, es la implementación de inteligencia artificial de código abierto, que bueno, eso nos puede facilitar un montón de cosas al momento de distintos límites que puede tener la inteligencia artificial de Gemini. Por ejemplo, en el trabajo, en lo que ha pasado estos meses, se llega a un problema de copyright, porque nosotros estamos extrayendo información sobre un artículo que ya está presentado, está publicado. Entonces,
a veces las instrucciones son tan detalladas que se protege al autor. Entonces, por ese lado se debe mantener la ética también. Y a modo de conclusión les quiero presentar esta imagen en la cual podemos ver cómo se ha desarrollado la investigación a lo largo del tiempo y aquí se muestra y se evidencia cómo hace unos 30 años atrás la gente cuando quería realizar algún tipo de investigación tenía que ir a meterse ahí a la biblioteca a leer, a sumergirse en todos los libros, y cómo en la actualidad la gente ya le está haciendo esta investigación a través de sus computadores. Muy pocas personas se están ayudando con la inteligencia artificial, y también se quiere dar esta visión del futuro en el cual ya se puede estar incluyendo a la inteligencia artificial para que nos ayude a facilitar el trabajo. Entonces también quiero decirles que la inteligencia artificial está transformando múltiples sectores al automatizar tareas complejas y optimizar procesos, mejorando la precisión de los diagnósticos y análisis. Y en este caso lo puede hacer en las revisiones sistemáticas. También, como lo decía el profesor Felipe Lío, en el tema del aprendizaje personalizado, también nos podemos ayudar con esto para nosotros, los estudiantes, aprender de manera personalizada, de buscar la información que a nosotros nos interese y pasársela a la inteligencia artificial y que nos ayude. También es importante que todo lo que hemos presentado refleja el diálogo de diversos lenguajes de programación y subraya también la importancia de abordar estos desafíos de manera multidisciplinaria y la constante colaboración entre áreas nos va a permitir avanzar con mayor precisión y creatividad en la búsqueda de soluciones innovadoras. Muchas gracias por su atención y disculpen lo rápido de mi hablar. Bien. Gracias, Benjamín. Bien, muchas gracias. Con esto cerramos la presentación. Ha sido una estructura que hicimos a partir de algo muy general, ir cada vez aterrizando hasta llegar a algo muy, muy concreto, como es, ¿cierto?, la generación de revisiones sistemáticas a partir de carpetas con artículos, ¿cierto?, bajo una temática específica. Yo no sé si tenemos tiempo para preguntas o si no, agradecemos No, el tiempo es de ustedes, como están de tiempo. Sí, a mí me quedan 3 minutos. Aquí son las 3 de la mañana. No, mentira. Bueno, una pregunta que podría ser en este momento es que acá nosotros tenemos personas que no tienen formación en el área de exactas, que no estudiaron estadística. Muchas personas no tienen ese tipo de formación. ¿Y cómo ven ustedes, que ya que son de esa formación, cómo ven la posibilidad de que con esas nuevas herramientas, personas que vienen incluso de área de humanidades, puedan hacerse uso de esa herramienta para automatizar, facilitar y ahorrar tiempo para el desarrollo de sus investigaciones? Personas que no tienen la formación que tienen ustedes. Por ejemplo, Benjamín estudia ingeniería en estadística. Y me imagino la complejidad que es la formación de Benjamín, pero la mayoría de nuestros estudiantes, de los investigadores en formación que tenemos, no tienen esa formación. Sí, en relación a esa pregunta quisiera comenzar a esbozar la respuesta. Yo siento que cuando se abre la temática de la ciencia de datos, justamente viene de la mano con una apertura a muchos ámbitos, ya sea de humanidades, de ciencias sociales. De cierto modo hay cierto tecnicismo, cierto formalismo que está detrás, pero está pensado para aquel que quiere quizás mejorar o proponer, algunas variantes de las técnicas que existen. Pero hay otras estrategias, otros software que vienen implementados de manera que es muy, muy sencilla
digamos, de operacionalizar o de levantar un análisis, ¿ya? De hecho, por ejemplo, puedo tocar el caso del software que ustedes conocen, por ahí me comentaste que es el tema del Jamovi, y el Jamovi es una estrategia, una alternativa bien interesante para quien no tiene una formación profunda en el ámbito estadístico, pero sí necesita resolver ciertas problemáticas. Y ahí se resuelve, digamos, al alcance de botones nada más, ¿sí? Sí, claro que exige un trayecto, ¿sí?, conceptual básico, y que yo creo que se logra justamente con este tipo de conversaciones, ¿sí? Quizá yo, empezando a responder también, yo creo que el tema del diálogo con estos programas, como lo puede ser los programas de lenguaje de programación, con el tiempo se va a ir facilitando esto, ya que yo, por lo que he investigado sobre inteligencia artificial, se busca que a través del lenguaje natural nosotros podamos dar una instrucción y que la misma inteligencia artificial genere este tipo de herramientas. Entonces, yo creo que mi respuesta es sí. Ahora, ¿cuándo va a estar disponible? Algo incierto, pero también es importante recalcar cómo ha evolucionado exponencialmente la inteligencia artificial este último tiempo. Entonces, yo creo que sí. Quizá pasar un poco de manera básica estos lenguajes podría ayudar mucho, pero indudablemente sí se van a generar distintas herramientas y que faciliten este uso a toda la población. Sí. Y la otra cosa, Valesca, yo creo importante es reconocer que nunca vamos a aprender de todo lo que aparece. Entonces es una invitación a generar grupos multidisciplinarios y cada uno a aportar desde sus especialidades, ¿sí? Entonces quizás podemos tener algunas ideas, ¿cierto? Pero yo creo que un espacio que promueve la multidisciplinaridad, la interacción, como lo plantea Benjamín, ¿sí? ¿Hay tiempo para una pregunta más? ¿O tiene que salir? ¿Hay tiempo para una más? Bueno, lo otro que se me ocurrió es que con tanta ayuda, especialmente en este caso ahora del ejemplo de las revisiones, ¿no? De las revisiones, sea sistemática, sea de otra naturaleza. Nuestros alumnos tienen un semestre en que tienen que a lo largo de todo el semestre elaborar revisiones. Y aparte, en distintos ámbitos, en las tesinas de conclusión de grado, hay muchos alumnos que lo están haciendo también como trabajo de conclusión final. Y lo que al participar de algunos jurados o incluso de participar en alguna asignatura, lo que a veces me parece como una impresión, no sé si es realidad, que hay toda la ayuda que te puede dar la inteligencia artificial, pero por otro lado hay una dificultad muy expresiva en el ámbito interpretativo. O sea, las informaciones se nos llegan mucho más rápido, los artículos se pueden encontrar la información con el copilot muy fácilmente, se puede interactuar y leer un artículo científico con mucho más agilidad que uno hacía, por ejemplo, en mi época, como la imagen que presentó Benjamín, que íbamos a la biblioteca a leer un libro y después de muchos días decidíamos que nos servía o no nos servía el material bibliográfico. Hoy día eso se nos llega con mucha facilidad, pero por otro lado, no hice una investigación sobre eso, pero lo que noto es que muchas personas no aprovechan todo lo bueno que puede traer esa facilidad para, de hecho, interpretar lo que está trayendo como resultado el insumo, ¿no? generado
por la propia inteligencia. Entonces, no sé, José, ¿qué piensas sobre eso? Sabes que lo que tú planteas es una problemática y una preocupación que teníamos acá también. Y el asunto es que no podemos resistirnos a esta, digamos, a lo que trae la tecnología. Por lo tanto, el desafío es comenzar a pensar este proceso formativo en ese contexto. Y sabes, lo que sí es interesante es que ese contexto nos permite acceder a otro tipo de conocimiento, un conocimiento mucho más profundo, ¿sí? Porque como tienen, digamos, estas estrategias de generar informes muy rápido, de sintetizar todo tan rápido, acá lo que se está haciendo es que se da la apertura a que usen la inteligencia artificial, pero después la pregunta es, bueno, ¿y qué usted contribuye? ¿Cuál es el aporte para diferenciar aquello que hizo la inteligencia artificial? Y eso está obligando, ¿cierto?, a una reflexión mucho más profunda que antes no lo podíamos hacer porque estábamos focalizados en lo que ahora nos hace la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, en el ámbito de las facultades de educación había un terror porque había profesores que decían, yo les pedía a mis estudiantes que tomaran un libro, que hicieran un ensayo, lo sintetizaran y ahora ya eso no lo puedo hacer porque la inteligencia artificial lo resuelve. ¿Pero qué es lo que están haciendo ahora? Bueno, a ver, esto es lo que hizo la inteligencia artificial. ¿Qué cree usted que faltó del texto haber agregado acá? Entonces eso lo obliga a ser mucho, mucho más agudo en sus reflexiones. Yo creo que hay un artículo muy interesante que se lo voy a compartir respecto a los desafíos para la educación superior a la luz de la inteligencia artificial. Yo creo que en esa declaración hay una oportunidad de que después de mucho tiempo poder acceder a reflexiones o aprendizaje tipo más profundo, mucho más agudo, ¿sí? Y la otra cosa que también hay que aprender es que la inteligencia artificial no siempre es tan maravillosa y rigurosa como lo que presentó Benjamín. Recuerden que la inteligencia artificial se puede alimentar de todo lo que está en la red y a veces lo que está en la red no es la mejor información. Por eso, por ejemplo, si ustedes intentan hacer una revisión sistemática, él puede generar referencias que ni siquiera existen, ¿sí? O reflexiones que tampoco están avaladas en ningún artículo científico, ¿ya? Entonces, por eso el trabajo que hace Benjamín con esta cero de temperatura, parece que es la expresión que se usa, es justamente para que no se escape, que solo se focalice en eso que está ahí. Así que en síntesis yo creo que estamos ante una gran oportunidad, Valesca, de comenzar a generar reflexiones profundas en nuestros estudiantes. Evidentemente que eso nos va a generar a nosotros una disposición adicional, pero es como todos los cambios que se vienen. Pero yo creo que es una gran oportunidad. Muy bien. Bueno, creo que más o menos llegamos a nuestro tiempo y es un gusto poder escucharles y bueno, que sigamos, ¿no?, en la interacción que ya empezamos. Enseguida va a salir el libro, el capítulo del libro que tienen ahí un capítulo que trata de ese asunto. Será un ebook que en los próximos meses estará publicado y así podrán también leer un poco en un material leído, entre comillas, ¿no?, lo que están pensando ahí en la universidad de ustedes, sí, también. Y lo otro, Valesca, es que no sea, ¿cierto?, el inicio y fin, sino que comencemos a generar espacios de diálogo ya un poquito más específicos, más concretos. Podemos trabajar con alguna técnica en un problema concreto y lo vamos compartiendo. Tal vez ustedes puedan visibilizarnos problemas que tengan dentro del ámbito de la educación, ¿cierto?, que se dio con bases de datos por ahí que sea necesario analizar y podemos comenzar a trabajar de manera conjunta. De parte acá de la Escuela de Ingeniería Estadística, toda la disposición y de parte de los que expusimos ahora aquí también. Así que la invitación ahí queda. Bueno, muchas gracias por compartir el tiempo de ustedes. Ya, pues, e gracias. A los que estão aí, aos presentes, eu coloquei no chat a lista de presença. Vocês não esqueçam de assinar. Tá bom. Tá, muito obrigado. Abraços. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chao.